Amén, mis queridos hermanos, les invito a que vayan conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29. Ahí vamos a leer dos versículos en el Evangelio de Juan 5, 28 al 29. En cuanto lo tengan, digan un amén. El Evangelio de Juan 5, 28, 29. Leemos todos juntos, mis queridos hermanos. Dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabra de Dios, tome su lugar, mis queridos hermanos. El mes pasado hemos visto el primer punto, que es de la resurrección espiritual. En esta noche vamos a estudiar el último punto, que es la resurrección física. Este pasaje, al ver al trasfondo, es escatológico, es futuro. No es algo que quizás ya sucedió o ya pasó, sino es futura. Así que en este momento vamos a entrar en nuestro primer punto, las personas resucitadas, en el versículo 28. Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los judíos incrédulos estaban atónitos y airados con la afirmación de Jesús sobre ser el dador de la vida espiritual y el juez último de todos los hombres. Pero el Señor estaba por hacer otra afirmación sorprendente. Ellos en su incredulidad se maravillan por la enseñanza de Jesús. Jesús revela otra verdad en el mismo versículo. Dice, Jesucristo revela esa verdad, que un día levantaría a los muertos de sus tumbas. Es indudablemente que al hacer Cristo estas intensas declaraciones tocante a su igualdad con Dios el Padre, los judíos que le escuchaban debían estar asombrosos. Y aparte de ser asombrosos, también están airados, porque Jesús está haciendo igual a Dios, porque ellos conocen muy bien que solo Dios puede hacer estas obras. Porque ellos no entendían que Jesús es el mismo Dios encarnado. En el tiempo de Jesús, habían judíos incrédulos acerca de su predicación. Y en nuestro tiempo también hay hombres incrédulos, hermanos. Cada uno de nosotros, quizás nosotros hemos presentado a Cristo, el Dios mismo, dador de la vida, que un día seremos resucitados. Pero para el hombre que nos escucha, al contar esta historia o al presentar la verdad, para ellos es una locura, no lo entienden igual que nosotros. Entonces eso es lo que estaba pasando con Jesús en el tiempo bíblico, donde Él estaba predicando que Él es el dador de la vida. Los judíos no entendían que Jesús es el mismo Dios. El Señor dijo que la hora de la resurrección corporal vendrá tal como lo hizo con la resurrección espiritual que hemos visto en el versículo 28. Pero a diferencia de la resurrección espiritual, Jesús no dijo aquí que hay una apariencia presente con esa realidad. La resurrección de todos los que están en los sepulcros aún es futura. Entonces lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, cuando dije es escatológico, es que la hora de la resurrección corporal es que es futura. Pero Jesús está presentando en el Evangelio de Juan. En la resurrección física,
¿Quiénes son los que resucitarán primero? Los justos serán los primeros en resucitar antes del arrebatamiento. Según 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los impíos, al final, según el Apocalipsis, ellos hasta entonces van a resucitar. Pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es? La resurrección de los santos, porque los impíos va a ser después del 1000 años. Eso lo hemos escuchado en todos los eventos futuros, pero es importante detectar conforme vamos avanzando en el Evangelio, vamos viendo que Jesús desde entonces estaba ya hablando de la resurrección futura. Los muertos impíos están separados y están esperando su resurrección con un sufrimiento de tormento en el Hades, según Lucas 16:22, porque los muertos impíos, los que no aceptaron a Cristo, están en un sufrimiento, tormento. Lucas 16:22-23, no es necesario que lo busquen, pero es necesario que lo noten. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ven? La primera resurrección física es solamente para los santos, la cual somos nosotros. Pero los que murieron sin Cristo están esperando su resurrección, pero en tormento en el Hades, mientras que los santos, ustedes y yo, estamos reinando con Cristo en el milenio. Es un privilegio, mis queridos hermanos. Así que la primera resurrección es la resurrección de los justos para vida eterna. Son dos eventos distintos. La primera de los muertos justos antes del milenio y la segunda de los muertos injustos para el juicio del gran trono blanco al final del milenio, según Apocalipsis 24:6. Algunos argumentan a partir de este texto que estamos estudiando que la resurrección de los justos y los injustos ocurrirá al mismo tiempo. Aunque Jesús habló aquí sobre la resurrección general, pero en el versículo 29 diferenció claramente la resurrección de vida y la resurrección del juicio. Podemos entender que esos dos resurrección puede suceder al mismo tiempo, pero son tiempos distintos. Punto número 2. El propósito de la resurrección en el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección final llevará a los creyentes a la gloria y alegría de la vida eterna y a los incrédulos a los sufrimientos interminables de la condenación final. Cuando Jesús
caracteriza a los creyentes como los que hicieron lo bueno y los incrédulos como los que hicieron lo malo, no está enseñando que la salvación es por obras. Hay muchos piensan que al ser el bien, al ser buenas obras, serán salvos. No es necesario tener a Cristo como el único Salvador. Al presentar a Jesucristo que es Salvador y dice, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo hago buenas obras, ayudo a los pobres, hago donaciones, hago iglesias, muchas cosas. Piensan que por esto son salvos. Y también piensan que al ver este versículo, que los que hicieron buenas obras resucitarán de vida por sus buenas obras, pero no es así, mis queridos hermanos. Jesús enseñó claramente a lo largo de su ministerio que la salvación es la obra de Dios. Y el Antiguo Testamento enseña que la salvación es de Dios. Según Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está acallado mi alma, de Él viene mi salvación. O sea, la salvación, Jesucristo dijo que es la obra de Dios. Entonces, la salvación es de Dios. Para nuestro entendimiento en esta noche, nuestro conocimiento, Jesús nos enseña que las obras son simplemente evidencia de la salvación y no las obras para salvación. Jesús lo llama las obras como frutos de la salvación. Lucas 44 dice, no es el buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo que da buen frutos, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Entonces, en nuestra vida espiritual como cristiano, debemos dar fruto. ¿Cómo podemos ver que si nosotros somos salvos, si nosotros tenemos la salvación, empezamos a fructificar? ¿Cuánto vamos a ver una planta de sembrar 10 años sin fruto y aún queremos mantenerlo? Pues no lo vamos a mantener. Una planta, el propósito de sembrar es temporal y que cosechar fruto. Así es nosotros como los salvos, después que nosotros hayamos sido salvos, empezamos a dar fruto. El que aceptó a Cristo en este mes y el otro mes empieza a bautizar, el otro año ya tiene ministerio, es el fruto de la salvación. Entonces Jesucristo dice, enseña claramente que los frutos es el resultado de la salvación. Es el resultado de creer en el Hijo, es el ser el bueno. Entonces no podemos confundir que nuestras buenas obras, eso es para ser salvo. No, el fruto es el resultado en creer en Jesucristo. Y lo que Jesucristo enseña aquí, que los que hicieron lo bueno, es el resultado creer en el Hijo. Pero quienes rechazan al Hijo estarán caracterizados por hacer lo malo. Eso es la diferencia. Los que hicieron lo malo son los que han rechazado la salvación. Todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús, incluyendo a ustedes y yo, son los que hacen lo bueno. No las buenas obras humanas hace la salvación, porque nadie puede salvar por sus propios méritos. Solamente Jesucristo es el de la salvación y no hay otro más. Es sencillo entender la expresión los que hicieron lo malo. Los que le hicieron lo malo, Jesucristo está describiendo a los que nunca han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús. Son los que hicieron lo malo. Y son los que van a resucitar en la condenación eterna. La vida de tales personas que han rechazado a Jesús como el Salvador han sido malas delante de Dios. Y estos serán levantados para comparecer ante Dios y ser sentenciados a la condenación eterna, porque no recibieron la salvación.
Conclusión, amados hermanos. Las enseñanzas y las afirmaciones de Jesús que presentó a los judíos incrédulos no los creyeron. Notamos que ellos no la entendían, es más, estaban airados, estaban furiosos porque ellos piensan que Jesús al llegar en sus sistemas religiosos es un peligro para ellos. Entonces ellos quieren defender su religión. Entonces nosotros que fuimos privilegiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da a entender el Evangelio de la salvación y disfrutar la vida eterna. Saben que hemos visto esto en cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde entonces disfrutamos la vida eterna. Porque no podemos esperar hasta la muerte. ¿Por qué disfrutamos? Porque hoy o mañana o después de salir en este edificio nos enfrentamos con un accidente y nos morimos, ya tenemos la vida eterna y estamos seguros. Entonces tenemos ese gran privilegio, pero los que han rechazado aún están esperando su condenación. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar firme y seguro en nuestra salvación, a quien hemos creído. Porque vimos el mes pasado, punto número 1, la resurrección espiritual. Desde entonces nosotros nos resucitamos. Antes de llegar a Cristo dijimos que estábamos muertos. Aunque caminamos con vida, aunque platicamos, pero dentro de nosotros hay un cadáver que anda sin vida. Pero cuando Cristo vino en este mundo y murió y resucitó, hasta entonces dio vida a ese cadáver que hay en nosotros. Así que eso es lo que hemos visto, mis queridos hermanos, que Jesucristo nos dio la vida y la vida de Él está en nosotros. Porque Él ya nunca va a morir. Nosotros podemos pensar, sí vamos a morir, sí, pero aquí en este mundo, pero en la eternidad ya no vamos a morir, porque la vida de Cristo está en nosotros, creemos que Él ya nunca va a morir, porque Él ya venció la muerte. Número 2, la resurrección física. Tenemos la esperanza, un día seremos resucitados y vivir con Cristo para siempre. Eso es una esperanza segura. Les invito a que vayan conmigo en Romanos 11, 33, 36. Con eso terminamos, mis queridos hermanos. Romanos 11, 33 al 36 y con eso terminamos. Romanos 11, 33 al 36 dice, qué hermoso es esa lectura. Tiene mucho sabor para mí y para todos nosotros. Dice, ¿ya encontraron? Romanos 11, 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios y oramos, mis queridos hermanos. Amantísimo Dios Todopoderoso, una vez más inclinamos nuestro rostro hacia ti. Gracias por estas hermosas palabras que tú nos das cada día. Si nosotros creemos y confiamos en tu palabra, tenemos esta gran seguridad que un día estaremos contigo viviendo nuestra vida eterna. Aunque en este mundo no somos eternos, somos peregrinos, somos de paso, pero estamos esperando esa vida de la promesa de la salvación y en ella tenemos confiadamente. Ayuda a cada uno de tus hijos para permanecer firme en este camino y en esa esperanza.
Y todos nosotros que hemos escuchado tu palabra hoy, que haya un punto que nos edifica en nuestra vida espiritual. Así que ayúdanos cada día y entender el misterio de tu palabra, que es tu Hijo Jesucristo de la salvación. Así pues oramos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.